delante de su pueblo, encontró su gran misión. Con sus manos levantó las paredes del amor. En el polvo de la historia, nuestra alma restauró. Oh Nehemías, hombre de fe, tu fuerza nos ilumina. Construiste con amor y fe el futuro de nuestra vida. Entre escombros y dolor, su visión nunca cayó. Con paciencia y dedicación, una nueva luz brilló. Qué alabanza más preciosa que hemos tenido, ¿verdad? El Señor nos transporta, nos ministra y le ministramos a Él también. Le damos gracias al Señor por su presencia en este lugar. Bueno, vamos al libro de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías. Y vamos a empezar en el capítulo 3. Ya llevamos dos semanas con este tema de Nehemías. Y podéis encontrar en los vídeos en YouTube, está el 1 y el 2, para que podáis ir al corriente. Bueno. Vamos a hacer un poquito de resumen. Nehemías había visto el estado ruinoso de Jerusalén, los muros derribados, no había puertas, estaban quemadas, que da a entender un desorden total. Esto representa nuestra alma. Nehemías, las puertas quemadas, los muros derribados, es un alma sin murallas, sin protección, sin control, donde no hay puertas, donde todo lo recibimos todo. Eso es una vida destruida, desordenada. O sea que cuando nuestra vida no está en orden, no se puede acceder al trono de la gracia. Cuando nuestra vida no está en orden, si estamos en pecado, Isaías 59 dice: vuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Hay un muro de separación. Entonces, cuando nuestra vida no está en el orden de Dios, es muy difícil acceder al trono de la gracia. ¿Ven? La gracia, hay gente que piensa que porque estamos en la gracia podemos hacer de todo, pero nuestras vidas tienen que estar apartadas para el Señor. Amén. La palabra santo significa apartado para el Señor. En el verso 2.18, aquí hay un llamado a la acción. Ahora vamos a empezar el capítulo 3, pero aquí hay un verso que es un llamado a la acción. Cuando nuestras vidas están en mal, cuando nuestros corazones no encuentran la presencia de Dios, cuando vemos que necesitamos una restauración en nuestras vidas, tiene que haber un llamado a la acción. Dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Dijimos está bien que cada vez que nosotros nos levantamos para edificar nuestras vidas, para orar un poquito más, para estudiar la palabra, para entrar en algún ministerio en la iglesia, vamos a tener siempre el ataque del enemigo. Eso es normal, Es normal porque el enemigo nunca va a querer que tú te levantes en oración, que tú te levantes con el poder del Espíritu. Y sabe que si tú doblas las rodillas, eres una persona problemática para él. Muy bien. Vemos en el 19 que se levanta la oposición y vemos en el verso 20 cómo responde Nehemías. A toda oposición tenemos que
demostrarle al diablo, al enemigo, a la circunstancia, que tenemos fe. Fijaros, y en respuesta, porque había una oposición, ya se habían levantado gente que se oponía, dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos proveerá y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Siempre que haya una oposición, no mengues. Levántate en fe en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Verso 3. Dice, entonces se levantó, capítulo 3, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Eliasib, ese hombre, era sumo sacerdote en el tiempo de Nehemías, era un sumo sacerdote, y se dispuso a reparar la puerta de las ovejas. ¿Ven? Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Eliasib, la palabra de Eliasib significa mi Dios vuelve, mi Dios vuelve, hace volver, hace volver. Fíjate, aquí hay una vuelta a una restauración. La puerta de las ovejas, la primera puerta que se restaura. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que ser ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor dice, las ovejas oirán mi voz. Y no solamente era el pueblo judío, sino que dice, también tengo otro rebaño y habrá un pastor. O sea que es muy importante que la primera puerta que aquí se nombra es la puerta de las ovejas. Mi Dios vuelve. O sea, nos da a entender que lo primero que hay que restaurar en nuestra vida es la comunión con Cristo por medio de su sangre. Lo primero que hay que restaurar para empezar una restauración, un crecimiento en nuestra vida, lo primero que hay que restaurar es la comunión con Cristo por medio de su sangre. Efesios 2:13, lo va a poner Alberto en la pantalla. Las ovejas tienen que acercarse al altar del sacrificio. Las ovejas tienen que acercarse al altar del sacrificio para ser lavados y perdonados, para encontrarse con Jesús por medio de la oración. Eliasib dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Por medio de la sangre de Jesús. Es muy importante. En este tiempo de tanta persecución, en este tiempo de maldad, en este tiempo donde el enemigo está haciendo estragos y va a haber mucha persecución, tenemos que echar mano a la sangre de Jesús. Porque en el capítulo 12 de Apocalipsis nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio del testimonio de la palabra. O sea, dos cosas que tienen que estar en nuestra vida, el testimonio de la palabra y la sangre de Jesucristo. Amén. Démosle toda la importancia a la sangre de Jesús, porque sin sangre no hay redención de pecados ni acercamiento al Señor. Curiosidades. Vamos a ver unas curiosidades de este hombre, de Eliasib, un sumo sacerdote. Pero fijaros, antes de la aparición de Nehemías, emparentó con Tobías y llenó el comedor del templo de Dios de muebles. Este sumo sacerdote había cogido el templo y lo había llenado de muebles. O sea, el templo estaba abandonado, era como un almacén, como un sitio donde ahí se almacenaban cosas. Eso lo podemos leer en Nehemías 13, del 4 al 9. Dice, cuando nos separamos de Dios, nuestra vida espiritual se desmorona. Y este hombre se desmoronó. No solamente eso, Nehemías también expulsó a uno de los hijos de Eliasib. Uno de los hijos de Eliasib, que se llamaba Joiada, por haberse casado con una hija de Sanbalat. ¿Y quién era Sanbalat?
el opositor, porque Sanballat representa aquí la oposición más grande, un tipo de demonio, de Satanás, que está oponiéndose a que se reconstruya tu vida espiritual. Fíjate que este sumo sacerdote tenía un hijo y este hijo se casó con una de las hijas de Sanballat. Imagínate qué parentesco, ¿verdad? Vamos a ver el verso 2. Dice, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequias, hijo de Mezabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bama. Bueno, aquí hay muchos nombres, vamos poquito a poco para que podamos ir entendiendo estas cosas. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó. Aquí nos habla de la edificación de la iglesia. No solo está destinada a un grupo específico, en concreto, sino que es iglesia universal. ¿Amén? Aquí había gente de Jericó, había gente de otros lugares que no eran judíos, pero sin embargo se unieron para construir la obra de Dios. Siempre que nosotros nos dispongamos a edificar nuestra vida, Dios va a traer ayuda. Dios va a traer personas y va a poner a nuestro lado personas para ayudarnos, para orar por nosotros, para que juntamente con ellos podamos construir nuestra vida espiritual. O sea que no penséis que nuestra vida espiritual vamos a luchar nosotros solos, sino que Dios siempre nos pone a personas a nuestro lado para poder edificar. Fíjate que aquí está diciendo que habían varones de Jericó, porque esta gente eran personas de Jericó. Dice el verso 3. A ver, vamos, es que yo os he leído uno que no era. Los hijos de Seena edificaron la puerta del pescado. Los hijos de Seena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con cerrojos y con sus cerraduras, y sus cerrojos. Los hijos de Seena. Este fue el cabeza de familia de un grupo de exiliados que regresó de Babilonia con Zorobabel. ¿Os acordáis en el libro de Ageo? Zorobabel dice que el Señor tocó su espíritu para volver a construir, para poder levantar el templo de Jerusalén. Trajo una palabra de exhortación. Dice, vosotros os estáis gastando el dinero que habéis traído de Babilonia en artesonar vuestras casas y la casa del Señor está sin construir. Entonces dice que Dios levantó el espíritu a través de Zorobabel, levantó el espíritu del pueblo y empezaron a construir el templo de Dios. Amén. Pues este hijo de Geena, fue uno de los exiliados que regresó de Babilonia con Zorobabel, y estos edificaron la puerta del pescado. Y hace referencia a la gran comisión, hace referencia a lo que es la gran comisión, el predicar el evangelio, el hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Si nosotros nos quedamos callados, no crecemos. Nosotros crecemos cuando compartimos la palabra. Porque cuando nosotros estudiamos y aprendemos, recibimos nosotros, pero no estamos dando y somos como estanques que al final el agua huele. El agua tiene que correr de ti hacia otro. El agua tiene que ser una fuente que corra de una persona hacia otro, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros, esta puerta, la puerta del pescado, porque ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Os haré pescadores de hombres. Amén. O sea que, y dice que levantaron sus puertas con sus cerrojos, con su cerradura y sus cerrojos. Y es que no solamente hay que saber pescar, sino hay que saber mantener también a esas personas. La palabra de Dios dice en Juan 15:16, os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén, porque hay personas que sí que hablan la palabra, que comparten el evangelio, pero tal como lo comparten y ganan a una persona, no se dedican, porque hay que dedicarse a esa persona. A veces son bebés en Cristo, nadie les ha enseñado. Por eso hay mucho pueblo que se pierde, porque
no se ha edificado quizás la puerta, pero no le hemos puesto la cerradura y no hemos edificado la puerta. Y tal, entran por un sitio y salen por otro y se van. Hemos perdido a esas personas. Entonces, una iglesia tiene que edificar esa puerta, la puerta del pescado, que es la predicación del Evangelio, el compartir la palabra, el hablarle a los demás de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Y al mismo tiempo, cuando veamos que hay interés en una persona, pues intentar hacer un seguimiento a esa persona. Amén. Verso 4. Verso 4. Junto a ellos restauró Meremot. Ese Meremot era un sacerdote que volvió de Babilonia y significa, Meremot, su nombre significa recompensado o amigo, Merenot. Su nombre significa recompensado o amigo. Y también juntamente con él dice que restauró Sadoc, hijo de Baama. Ser recto significa, Sadoc significa ser recto. Fíjate, están edificando y aquí hay dos palabras. La recompensa de Dios cuando tú empiezas a edificar tu vida. Hay una recompensa de Dios, hay un galardón en tu vida, algo que empieza a brotar en ti. Y también dice, habla de rectitud, donde tenemos que llevar nuestra vida en rectitud y en santidad. Los nombres de estas personas que estuvieron edificando, cada nombre significa algo en particular. No están puestos aquí por casualidad. La Biblia, cuando nombra a alguien, y más los nombres judíos, tienen un propósito o tienen un significado. Fijaros cómo Dios le cambió el nombre a Pedro. Le dice, ya no serás más Simón, serás Pedro. Vemos cómo el Señor le cambia también el nombre a Jacob. De Jacob, que significa el engañador, le cambia el nombre a Israel, el príncipe de Dios. O sea, los nombres tienen mucha importancia. Siempre cuando veamos un nombre, buscar en el diccionario qué significa ese nombre en el hebreo, porque nos va a dar una referencia de lo que quiere decirnos la palabra o por dónde quiere el Señor introducirnos para que entendamos el texto. Es muy importante eso. La Escritura hay que estudiarla. No se puede simplemente leer como si fuera un libro normal. Hay que pararse de versículo a versículo, sin prisa, con tranquilidad, ir cogiendo con ese diccionario bíblico, irlo cogiendo, aprendiendo, y qué es lo que nos quiere decir el Señor en cada verso. Verso 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Los tecoitas eran habitantes de una ciudad llamada Tecoa, que participaron en la reconstrucción. Está a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén, cerquita de Jerusalén, a unos 20 kilómetros. Pero dice que el pueblo fue a ayudar a la construcción, pero los grandes, los altivos, los soberbios, los que se creen que son demasiado importantes para coger un pico y una pala, estos no participaron. Aquí no estoy diciendo algo, ¿verdad? Lo está diciendo de la gente humilde que participa a ayudar, a colaborar en la construcción de nuestras vidas espirituales, pero dice que los grandes y los soberbios, estos no quisieron participar. Los arrogantes nunca participan. Estos son los muebles de exposición. Los arrogantes son los muebles de exposición. Simplemente están para verlos. Entonces, tenemos que ser servidores. Es muy importante. Apocalipsis 3:17. ¿Qué nos dice ahí? Apocalipsis 3:17. Nos va a faltar tiempo, pero bueno. Porque tú dices, yo soy rico, los nobles, los grandes, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Amén? Entonces,
Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque Dios dice que resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Amén. Verso 6. Dice, la puerta vieja. ¡Ay, la puerta vieja! ¿Qué puerta será esa? La puerta de las Escrituras, de las profecías, de lo que hemos aprendido a través del tiempo, la sabiduría que Dios nos ha dado, ¿verdad? La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseat, y Mesulam, hijo de Besodia. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta vieja fue restaurada. Es bueno andar por senderos nuevos, pero no podemos olvidarnos de dónde salimos. Porque muchas veces cuando crecemos un poquito o cuando ya llevamos un tiempo en el Señor, nos olvidamos de dónde hemos venido, ¿verdad? De dónde el Señor nos rescató, de dónde el Señor nos sacó. Es muy importante, esa puerta vieja nos recuerda de dónde salimos, lo que el Señor ha hecho por nosotros, los milagros que Dios ha hecho por nosotros, las veces que Dios nos ha ayudado en los momentos difíciles. Dios que es fiel en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, no podemos olvidarnos. Esa puerta tiene que ser restaurada en nuestro corazón. Hacer memoria, dice la palabra muchas veces. Hacer memoria. Y fijaros cómo la Escritura en los Salmos muchas veces les recuerda al pueblo de Israel. Israel, fue tu Dios quien te sacó de Egipto. Israel, fue Dios quien te dio maná en el desierto. Israel, fue Dios quien seguía y quien te ayudó con una columna de nube y de fuego por las noches. O sea que tenemos que hacer memoria, porque cuando hacemos memoria es como un retoñar de nuestra vida espiritual. Lo nuevo está bonito, pero hay que mirar atrás también para acordarnos de lo que Dios ha hecho a nosotros. Si olvidamos nuestro pasado, vamos a cometer los mismos errores en el presente. Y esa es la verdad. Si tú olvidas, si tú quieres olvidar todo y te centras simplemente en lo que tienes delante, pero a veces hay que mirar un poquito lo que el Señor hizo en tu vida. En esta puerta antigua están escondidos los tesoros más grandes de la sabiduría y no podemos descuidarla. Amén. No podemos descuidar esa puerta vieja. La levantó Joiada y significa Jehová conoce. Jehová conoce tu vida. Jehová conoce todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y Mesulam, hacer las paces, significa hacer las paces, compensar y recompensar. ¿Sabes? Estas puertas se levantan con el conocimiento. Oseas 4:6. Son las puertas, la puerta vieja es la puerta del conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. A ver, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que no podemos olvidarnos. Tenemos que aprender. Porque cuando miramos hacia atrás, quizás haya en nuestro recorrido personas que todavía no hemos perdonado. Personas que quizás todavía necesitamos sanar nuestra alma, porque toda ofensa y toda falta de perdón produce en nosotros como una cicatriz que no nos deja avanzar, porque es una herida abierta y hay que cerrar esas heridas. Sea de una forma o de otra, nosotros tenemos que pedir perdón y restaurar esa puerta. El pedir perdón a la ofensa restaurará nuestras vidas y encontraremos recompensa. ¿Qué recompensa vamos a encontrar? El amor de Dios. El amor de Dios. Porque no pueden estar juntos el amor y el odio, el amor y el rencor, el amor y la maldad, no pueden estar juntos. Amén. O sea que estas puertas las levantó Joiada, Jehová conoce,
y Mesulam. Dos cosas que necesitamos. Jehová conoce nuestro recorrido, conoce nuestro corazón, y Mesulam, hacer las paces. Necesitamos hacer las paces en nuestro corazón con todas aquellas personas que nos han hecho daño. Si no tenemos la oportunidad de acercarnos a ellos, al menos en nuestro corazón, que no haya nada que nos impida avanzar. Porque si hay rencor, odio y falta de perdón, nunca vamos a crecer. Amén. Verso 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita. ¿Os acordáis quiénes eran los Gabaonitas? Los Gabaonitas se presentaron una vez vestidos con ropa vieja. Traían pan mohoso, duro. Ellos habían oído de que Josué estaba venciendo y estaba conquistando todo el territorio. Ellos tenían miedo, eran vecinos. ¿Y qué hicieron? Se vistieron unos cuantos con ropa muy vieja, andrajosa, cogieron pan mojoso lleno de moho y se acercaron a Josué y le dijeron: nosotros venimos de tierras muy lejanas y queremos hacer la paz contigo porque sabemos que tú eres un hombre donde el Señor está contigo y te va a dar victoria. Y Josué, sin informarse y sin saber que ese pueblo era un pueblo cercano que estaba cerquita, cogió e hizo un pacto con ellos. Y los pactos que se hacían en aquella época se cumplían. Y no pudieron destruir a ese pueblo. Al final los gabaonitas quedaron como servidores, como leñadores, gente que estuvo ayudando en el servicio al pueblo de Israel. Pues este Melatías, que significa Jehová liberta, ¡ay, Jehová liberta! Jehová liberta, era un gabaonita. Y estaban bajo el dominio del gobernador al otro lado del río. O sea que Dios traerá de lejos su ayuda cuando algo es suyo. Cuando algo es suyo, Dios provee. Cuando algo es del Señor, no preocuparos, Dios va a proveer. Si tiene que ser del otro lado del río traerá el Señor bendición. O del otro lado del mar, Dios traerá bendición. Amén. Lo que es suyo, Dios lo prospera y lo levanta. Amén. Entonces, si nosotros somos suyos, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Ayudarnos. Ayudarnos, siempre. Amén. No desmaye nuestro corazón. El Señor siempre viene con su ayuda, cuando más la necesitamos. En los tiempos más difíciles, cuando parece que todo te han abandonado, Dios abre una puerta. Yo no sé cómo lo hace el Señor. A veces nos hace esperar hasta el último instante, ¿verdad? Pero Él siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Créelo. Verso 8. Dice: junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaya, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Fijaros, Uzziel era un orfebre, un platero. ¿Y sabéis lo que significa la plata? La plata de la Biblia significa redención. La plata significa redención, ser redimido. Así como el oro es pureza, santidad, la plata es redención. Habla del sacrificio de Cristo, del precio, las 30 monedas de plata por el cual fue Jesús entregado. La plata siempre, cuando tú veas la plata en la Escritura, está hablando de redención. La plata es un símbolo de pureza, y también representa la redención. Ananías era hijo de un perfumero y su nombre significa el favor de Jehová. Ananías significa el favor de Jehová. Tenemos que oler a Cristo. Tenemos que oler a Cristo. Dice Eclesiastés, capítulo 9, verso 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. Si nosotros pasamos tiempo con el Señor, se nos va a pegar su perfume, se nos va a pegar su luz, se nos va a pegar su amor. Vamos a empezar a oler a Cristo. ¿Amén? Ese es el perfume
que nosotros deberíamos de, no el perfume de las cosas malas, sino que de nosotros tiene que salir el perfume de Jesús y tiene que estar en nosotros esa seguridad de que hemos sido redimidos por el Señor. Dios nos ha comprado, somos suyos, la seguridad, la redención de que somos suyos, y que el Señor ha puesto su gloria en nosotros, su perfume en nosotros. Tenemos que... No podemos mezclarnos con el mundo. La palabra dice, no le echéis vuestras perlas a los cerdos. Tenemos que vigilar dónde entramos, dónde nos metemos, porque le pertenecemos al Señor. Nos habla que repararon hasta el muro ancho. Y es que con pureza y con santidad y con la unción del Espíritu Santo vamos a tener separación del pecado. Primero, separación. Dice que el muro ancho, eso significa separación del pecado. El muro ancho, una separación del pecado. Seguridad, el muro trae seguridad a nuestras vidas y deleite en el Señor. Y deleite en el Señor. Seguimos. Verso 9. Dice, junto a ellos restauró también Refayas, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Junto a ellos restauró también Refayas. Refayas significa Jehová ha curado. Jehová ha curado, Jehová me ha sanado. Era hijo de un gobernador de Ur, que significa nobleza. Y cuando construimos y edificamos su iglesia, Dios traerá a sus nobles. ¿Cuáles son los nobles de Dios? ¿Sabéis cuáles son los nobles de Dios? Los obreros. Los obreros. Los que están colaborando en la obra de Dios, los trabajadores. Los que dicen, heme aquí, envíame a mí. Los obreros. Los que están dispuestos, porque necesitamos. Dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Refaya, Jehová ha curado. Y cuando hay abundancia de obreros, cuando hay abundancia de hombres y mujeres que están haciendo la obra de Dios, hay restauración, hay cura, hay bendición para el pueblo. ¿Amén? Eso es lo que está aquí hablando. Verso 10. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumat, y junto a él restauró Atús, hijo de Atasías. Jedaías significa Dios ha favorecido, o Dios me ha favorecido. Dice que construyó frente a su casa la muralla. Y no nos olvidemos que hacer iglesia también es construir en nuestra propia casa. Dice que construyó el muro el que había frente a su propia casa. Porque podemos hacer mucha labor en la iglesia y olvidarnos de nuestros hijos, olvidarnos de nuestra casa, olvidarnos de nuestra familia, olvidarnos de nuestro esposo, olvidarnos de las personas que están cerquita nuestro. Cuando dice que aquí estas personas construyeron enfrente de su casa, quiere decir, están restaurando la protección, están restaurando el vallado, están restaurando el altar familiar, están restaurando aquellas cosas que muchas veces nos hemos olvidado. Que a veces venimos y estamos muy entregados quizás en la iglesia, pero hemos olvidado que tenemos que restaurar nuestras casas y nuestro hogar también. Amén. Este construyó frente a su casa la muralla. Y no nos olvidemos que hacer iglesia también es reparar y construir en nuestra propia casa. Reparar y levantar el altar de adoración en el hogar es fundamental porque el enemigo se cuela, el diablo se cuela. Por eso, donde hay un altar levantado, el enemigo no tiene entrada. Porque en ese altar hay perdón, en ese altar hay ofrenda de adoración, en ese altar hay humildad, nos postramos, hay santidad. ¿Amén? Entonces, levantar un altar significa, esta casa es del Señor. No sé lo que haréis vosotros, dijo Josué, pero yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Amén? Cantares 1:6, porque muchas veces mira lo que dice aquí. Hay una parte de Cantares
¿5 minutos más? Pasa el tiempo volando, ¿eh? Dice, no os reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Pero mira lo que dice aquí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Me pusieron a guardar la viña, me pusieron de ujier en la iglesia, y yo que estaba guardando a todo el mundo, resulta que mi casa dejé de guardarla. Hay que guardar nuestras casas. Amén. Es lo primero. 11. Verso 11. Importante este. Malquía significa Jehová es rey. Jehová es rey. Y Arim es dedicado a Dios. Dedicado a Dios. Construyeron y restauraron otro tramo y levantaron la torre de los hornos. La torre de los hornos. ¿Qué es lo que hacían en ese horno? Hacían pan. Jesús es el pan de vida. Tú tienes que restaurar esa comunión con el pan de vida, buscar en su palabra. Pero el pan necesita un proceso. Porque la Biblia nos da harina, pero tú tienes que trabajar esa harina hasta convertirla en pan. Amén. El horno de fuego es la obediencia, que es lo que más nos cuesta. A veces nos comemos la masa sin cocer. No, la masa hay que cocerla, porque la palabra por sí sola no produce. La palabra produce en nosotros cuando nosotros somos obedientes a la palabra. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. O sea que cogemos la harina, la amasamos en nuestra vida, cogemos el agua de vida, que es Jesucristo también, cogemos una pizquita de sal y de esa levadura, no la levadura de pecado, sino la que va a prosperar nuestras vidas. Esa levadura es de fe, no es de pecado, la que produce el pan de vida. Y entonces hay que meterla en el horno. Cuando nosotros empezamos a ejercer lo que estamos estudiando, se convierte en pan de vida para nosotros. Porque muchos piensan que esto simplemente es leer. No, esto es leer y esto es practicar. ¿Ven? El 12, y con este es, bueno, un poquito más, venga. Dice, junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La palabra Salum, Shalom, significa hacer las paces. Salum, hacer las paces. Él con sus 2 hijas ayudó en la reconstrucción. O sea, un gobernador era un gobernador, quizás no había mucha gente con él, pero tú fíjate, tenía 2 hijas. Quizá, si dice que tenía 2 hijas porque no tenía hijos, pero sin embargo las hijas ayudaron también a construir y a reconstruir los muros. Tendríais que haberlas visto allí, con sus palas, cogiendo tochos, ahí cargando, pero ayudando. No hay colaboración pequeña, todos somos necesarios. Un gobernador, este era un noble, pero este no era soberbio. Este era un noble, un gobernador, pero era una persona humilde. Y él, juntamente con su familia, estuvieron también ayudando en la reconstrucción. Amén. Verso 13. Con este sí que vamos a acabar. Verso 13. La puerta del valle la restauró Anum con los moradores de Zanoa. Ellos rectificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro, hasta la puerta del muladar. Aquí hay un poquito de... La palabra Hanum significa agradecido, misericordioso. Y Zanoa es rechazado. ¡Qué contraste! Una persona que es agradecida y otra persona que es rechazada. Nos vamos a encontrar muchas veces con personas que van a ser agradecidas y otras personas que nos van a rechazar. Ese es el Evangelio, donde nos van a perseguir, nos van a rechazar,
pero sin embargo habrá otras personas que van a ser agradecidas con nosotros. Gracias a ti, gracias a tu palabra, escuché el Evangelio y hoy soy salvo, hoy mi vida ha cambiado, pero otros te van a rechazar, ¿eh? Todos entramos por esa puerta, porque la puerta del valle es la puerta principal, era la principal entrada a Jerusalén. La puerta del valle es la puerta que tiene que ser restaurada también en nuestra vida. Venimos a Jesús de muchas y diferentes maneras, unos rechazados y otros agradecidos. De una manera u otra entramos en la puerta. Dice que restauraron 1000 codos. 1000 codos son unos 450 metros aproximadamente. Es mucho recorrido, ¿eh? Trabajaron de lo lindo para restaurar esa puerta. Quiere decir que no va a ser fácil. Hay que trabajar y disciplinar esas vidas para que crezcan hasta la puerta del muladar. ¿Sabéis lo que era el muladar? El muladar era donde se tiraba toda la basura de Jerusalén. Hay que trabajar nuestras vidas y hay que sacar toda esa basura que pueda haber en nuestras vidas y echarla en ese lugar, en el muladar. El muladar es el lugar donde todo lo sucio de nosotros tiene que salir de nosotros. Tenemos que sacar la basura de nuestro interior, con sus cerraduras y sus cerrojos. Y tenemos que ser constantes y morir con Cristo a nuestras pasiones y a nuestros deleites. Colosenses 3:3. Algunos hemos venido al Señor muy agradecidos y con mucho amor nos ha salvado. Otros han venido con un problema porque han sido rechazados en sus vidas, han tenido problemas, ¿eh? Ahí están las dos partes. Y el hecho de que nos diga de que fueron 450 metros los que restauraron significa que nuestra vida en Cristo no va a ser fácil, que van a haber momentos de todo. Entonces tenemos que ser sabios, pero lo principal de esto es que tenemos que edificar hasta la puerta del muladar. Esa puerta tiene que estar abierta para poder sacar de nosotros todo lo que nos sirve, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando uno está muerto significa que no nos tiene que afectar tanto el mundo, no nos tiene que afectar tanto la circunstancia. Tenemos que aprender que aquí estamos de paso, y lo que hoy parece que es algo muy complicado y muy difícil, mañana Dios lo gira. Muchas veces nos preocupamos por cosas que hay que dejar las cargas al Señor. Hay que orar y que dejar las cargas al Señor, pero por supuesto orar, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestros hijos, Dios tiene el control de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestras casas, de nuestro trabajo, de nuestra economía. Dios tiene el control. Y aunque por un tiempo quizás vamos a estar con esa angustia, pero no dejemos que esa angustia llegue a un momento donde nos explote, sino que el Señor dice, mi paz, yo he puesto mi paz en vuestras vidas. Por eso la paz de Dios tiene que sobreabundar siempre en nuestro corazón y tener la confianza de que el mismo Dios que está con nosotros es el mismo Dios que nos va a ayudar. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Seguimos la semana que viene con este tema. Nehemías, hombre fuerte, de valor y gran coraje, en las ruinas de su pueblo encontró su gran misión. Con sus manos levantó las paredes del amor. En el polvo de la historia nuestra alma